vamos a detallar. O sea, el tema que venimos trabajando de contraargumentación, pero veámoslo en un ejemplo extenso, porque fue una columna. Este documento es de un señor que se llama Hernando Gómez Buendía, ahora es columnista del Espectador, es un tipo muy pilo, en esa época era de revista Semana, creo. Y resulta que él parte de un discurso que echó el alcalde Peñalosa, Enrique Peñalosa, pero la estructura de la columna es perfecta para el ejemplo de la contraargumentación. Entonces yo le metí colores a esto para identificar bien clarito qué va, dónde va, cómo se hace. Y al final ustedes van a poner de su parte y van a tratar de hacer un ejemplito, pero esquemático. Esquemático es como si solo viéramos lo que está subrayado o en colores. Solo le ponemos cuidado a lo que está en colores. Digamos que eso resume todo. Pero entonces, no sé si ya lo habíamos leído, no creo. Tal vez antes de echarle colores yo ya le había planteado este tema. Quiero que vean cómo arranca. Dice así el primer párrafo. Por estos días publicó Semana un ensayo poético y optimista de Enrique Peñalosa sobre el país que tendremos en el año 2025. Ahí simplemente nos está anunciando dónde y quién afirmó lo que él va a criticar. En Revista Semana, Enrique Peñalosa, y de una vez hace ironía. Lo de poético es un mundo imposible, soñado y tal. Y optimista, pues bueno, es una característica. Sobre el país del futuro en ese momento, 2025. Entonces, es solo la entrada, solo está ubicando al lector. Mire, yo voy a hablar de un texto que escribió este man en este lado y tal, vale. Y en el segundo va echando flores de mentiras, va diciendo, estoy de acuerdo con él, qué bella sería Colombia sin guerrillas, sin narcos, sin crimen, sin corrupción, llena de empresas multinacionales que crean empleo y pagan impuestos para que el Estado invierta en los más pobres, lleno de turistas, ya no habrá barrios piratas ni trancones, en fin, todo será senderos y ciclorrutas. O sea, ese mundo poético, soñado y perfecto, aquí lo acaba de, digamos, de generalizar, ¿no? Lo que dijo Peñalosa, él lo generaliza acá como diciendo, uy, yo estoy de acuerdo, qué país tan lindo. Y fuera de eso sigue, sospecho que Peñalosa le llegó a muchos lectores. Y es que su texto es una elegía es un canto pues de alabanza, alguna cosa. Es un diagnóstico que es la misma que oye uno en los cócteles, dice él, la que la gente cuando se toma unos tragos empieza a sentir un país lleno de ejecutivos, jóvenes, y en fin. Entonces es muy, comillas, poético. Y ahí, estos dos párrafos, el primer párrafo nos ubica. ¿Dónde lo escribió? ¿Quién lo escribió? En el segundo recoge la información muy general de cuál era la intención de ese texto. En el segundo y tercero, ¿qué intención tenía? Y aquí ya da una cualidad que eso es lo que oye uno en los cócteles. Pues aporta, digamos, otro elemento. Pero estos dos párrafos son también parte de la introducción, solo está ayudando a ubicar el tema. Aquí en el 4, donde está el número 4, ya dice al final del anterior, dice clarito, sus argumentos son estos. Bueno, dice antes, así que dejemos la poesía a un lado y vayamos a los argumentos. Son estos. Entonces, ¿los argumentos de quién? De Peñalosa. Uno, que en ese mundo soñado no habrá inseguridad y por lo tanto la paz vendrá de negociar, no de negociar, sino de dominar a las guerrillas y de acabar con ese conflicto. Con el apoyo del exterior, derrotamos a las minorías violentas. Este es el número 4. Entonces, un argumento de ese país posible es que, según el sueño que tenía Peñalosa, eso acabamos con la guerrilla y con la inseguridad. Segundo, el narcotráfico disminuirá porque la represión lo hará migrar a otros países. O sea, se acaba el problema del narcotráfico en Colombia porque en ese mundo soñado los narcos se sienten tan perseguidos que se van para Perú y para Ecuador.
Otra razón, la corrupción cederá porque ya habrá más conciencia política, entonces los elegidos serán cada vez más capaces y menos rapaces. O sea, nos llenaremos de técnicos, de gente pila, estudiada, que ya no va a aceptar la corrupción. Y otra más, según le está resumiendo con sus palabras Hernando Gómez Buendía, florecerá la inversión. En la medida en que ese país se pone así de bacano, entonces los grandes bancos, las grandes empresas del mundo se van a venir acá a ayudar a los transmilenios y las ciclorrutas y van a invertir y tal. Entonces, bueno, quiero hasta ahí que les quede claro. El man entra, porque es que les va a tocar hacer esto. El man entra, es la introducción, hace dos generalizaciones de qué trata la columna, luego las aterriza. Concretamente, Peñalosa dice esto, esto, esto y esto, y ahí vamos. Ahora, luego, en el 7, empieza a hacer la transición entre lo que decía Peñalosa y lo que va a decir él. Entonces lo leo todo. Perfecto. Pero en estas condiciones ya no logro estar de acuerdo con Peñalosa, ni con los ejecutivos de los cócteles. No tanto porque resulte ser un poeta dudoso y ultra godo, sino porque su propuesta ni tiene lógica ni arregla el problema. Vean que el man se tomó la molestia de plantear 4, esos amarillos son las 4 grandes ideas de Peñalosa. Pero acá ya marca que no está de acuerdo porque eso no tiene lógica ni va a arreglar el problema. En el 7. Vean que hasta el 7 vino a hacer eso. Y a partir del 8, entonces ya viene la contraargumentación. Entonces ya va a decir, bueno, en efecto, la guerra parece ser inevitable, pero no unirá al país en todos sus estamentos, como está diciendo Peñalosa, sino al contrario, va a generar más división y va a ser peor. En ese sentido va a ser, porque ¿quién va a atacar? Si la gente se une contra la guerrilla en ese momento, pues entonces ¿quién va a atacar a los narcos y a los paras? Y no sé qué. Entonces dice, difícilmente va a haber más unidad en cuanto a que acabamos el problema, sino que el problema se va a ampliar por otras vías. Entonces, primera contraargumentación. Segunda, y Colombia necesita que legalice, el problema es la droga. Colombia necesita que legalicen la producción y exportación de droga, no su consumo. O sea, el problema de la droga aquí en Colombia no es que la gente se muera por andar consumiendo, sino que la produce, la trafica, la negocia y para eso mata, quita del medio el que la atraviesa. Entonces el problema del narcotráfico no es propiamente de represión ni que la gente no fume, el problema es de producción y de exportación y de comercialización. Otro más, los pobres, bueno, dicen que arriba decía que esto se llena de ejecutivos y se acaba la corrupción y no sé qué, y él dice que la gente pobre va a necesitar, son clientes de los ricos y de los políticos porque necesitan que les den algo y en esa medida eso no va a pasar tan rápido. Entonces los rapaces seguirán siendo elegidos porque serán los que tendrán más plata para hacerse elegir. Entonces no hay tal de que, con eso se acaba la corrupción. Y por último, la seguridad es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, si lográramos frenar un poquito la inseguridad, resulta que el país seguiría siendo como Ecuador, ahí chichipato, pobre, vaciado, pero con un poquito menos de corrupción. O sea, que una cosa no nos garantiza que vamos para el desarrollo, nos vamos a volver Francia. Pues no, nada de ese cuento. Entonces, eso lo critica. Entonces, pónganle cuidado. Pero alguien me lo va a explicar. Alguien me lo va a explicar. ¿Qué orden? Y es más, remato. Lo que está en rojo, que ya es el 11. Dice, no digo esto por echarle vainas a un gran gerente o a un presidente en cierre. Lo digo porque su fórmula de mucha bala, pocos políticos y muchos místeres es sumamente popular entre la clase alta y sumamente dañosa para los países que la aplicaron. Bueno, aquí ya está generalizando otra vez, pero una crítica a quien escribió el primer documento. Y al final dice, ojalá pues que Enrique aproveche estos meses en la Universidad de Nueva York para aprender un poco de historia y desaprender un poco de finanzas. O sea, ver el mundo real y abandonar un poquito la creencia de que el problema es financiero. Entonces, hecha la aclaración, alguien me dice, bueno, ahora sí,
¿Cómo fue que este man organizó el texto? Por acá, por acá, por acá, en estos textos que leímos la vez pasada, decía que había dos maneras de organizar. Véalo acá, véalo acá. Hay varias formas de hacerlo, veamos dos. Exponer argumento contra argumento de manera alternada. Exponer todos los argumentos y luego los contraargumentos. ¿Cuál de esas dos estrategias usó Hernando Gómez Buendía en este texto, según lo que ustedes analizan? Alguien me dice, llegó Penagos, ¿no? Uso primero todos los argumentos y luego los otros dos contraargumentos. Creo que está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Esta estructura es la que quiero que empecemos a aplicar, por ahora de manera esquemática, pero ojo que esto ustedes lo van a necesitar, hay que aprender a manejar eso. Ya. Como así, esta hora va hasta las 7:35, o sea que no nos queda mucho. Pero el dato es este. Había podido organizarlo de otra manera. Había podido decir una por una. O sea, la introducción es igual. La generalización, bueno, sí, podría haber sido más pequeña, pero también es igual. Pero luego había podido decir, mire, un argumento de Peñalosa es que es la inseguridad. Y de una meter este dato, de una irse aquí abajito, meterse en el contraargumento. Pero acá dice que se unirá al país y yo no sé qué. Entonces dirá, no, no lo unirá, lo desunirá porque será peor, atacaremos unos, pero ¿quién ataca a los otros? Segundo, el narcotráfico disminuirá porque la represión nos obligará a irse y tal. Entonces, inmediatamente después de haber metido esto, primero hay que legalizar la producción y la exportación porque el problema no es de consumo acá. En fin, había la manera de ir alternando. Él planteó esto, yo planteo esto. Él planteó esto, yo planteo esto. O la otra me gustó hartísimo es esta, que es, él dice esto y yo le contradigo con eso. Y al final remato yo. Entonces, ojo, porque no es fácil, obvio, esto no es fácil. Y segundo, uno tiene que estar muy bien dateado, muy bien informado para poder atreverse a llevarle la contraria a algo que planteó alguien. Y otro dato que habíamos visto acá. Vean los principios de la contraargumentación. Se exige una posición clarísima del ensayista. Ahí me parece que ahí, se lo pregunto a ustedes, uno que lee el texto, uno lee, es más, nosotros ni siquiera leímos el texto original de Enrique Peñalosa, no lo leemos, simplemente leemos lo que él le resumió y la manera como lo critica. Eso quiere decir que quien lo escribe debe tener clarísimo, dejarle al lector clarísimo qué es lo que planteó Peñalosa, qué es lo esencial de lo que planteó, para ahí sí poder contraargumentar. Y uno lee la columna y uno se da cuenta que el man es ordenadísimo, porque todo está en un orden riguroso. Y plantea lo que el otro man dijo para poder plantear lo que dice. Eso le debe quedar clarísimo al lector. O sea, usted no puede empezar a criticar a lo bruto ahí sin antes haber dejado claro qué planteó la otra persona. Y algo más importante, usted no puede torcer los argumentos del otro man. Usted no puede decir que Peñalosa dijo algo que en efecto no dijo. Eso sería pecado. O sea, mejor dicho, eso sí sería fatal en la contraargumentación, porque usted no toma los argumentos reales de esa persona, sino que usted los tergiversa, los tuerce para poder criticarlo más fácil. Y entonces su columna se convierte, o su contraargumentación es fallida, porque no está atacando los argumentos del otro, sino lo que le conviene a usted para lucirse. Y eso no tiene sentido. Entonces, bueno, son datos claves. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que quiero que miremos solo como ejercicio macheteado? O sea, no va a ser, no nos vamos a definir en detalle ni nada. Ahí están viendo esto, Páramo de Santurbán. Rojitas, ahí están viendo esto. No, no No, estamos en el texto todavía. todavía. Ah, ya. Penagos, mate ese perro. Ahora sí, ¿cierto? Páramo de Sí, ahora sí. Santurbán.
Entonces, a ver, esto es el inicio, no es todavía un texto. Espera, hierro. Uy, no. Este no sería sino el inicio de una contraargumentación que vamos a hacer. Si alguien, bueno, ustedes me imagino que han oído hablar de esto estos días y tal. Si alguien, esto queda en Santander, si alguien escribiera una columna, y estoy seguro que debe haber varios que la escribieron, resulta que el páramo de Santurbán es un acedero de agua, tal vez el más importante de Colombia, porque debido a lo alto que es, a la altura con respecto al nivel del mar en la que se encuentra, el agua, las nubes botan el agua ahí, mejor dicho. Entonces se arma un super lago que le da acueducto como a 7 municipios a la redonda y que además permite, espera, quito esto, que además permite, vale, permite que haya una vegetación muy especial que conserva el agua, en fin, es un sitio clave, demasiado clave para el agua en los dos Santanderes, creo que está entre ambos, mejor dicho. Si alguien escribe una columna diciendo esto que voy a plantear yo, estas 5 razones, resulta que la mina que hay allá y la que quieren explotar es una mina a gran escala de oro. O sea, no es petróleo, es de oro. Y entonces alguien escribe una columna allá en Santander diciendo esto. El oro nunca pierde su valor y esta es una mina gigantesca. El oro ha tenido su valor permanente. Le da prestigio a esta zona ya que el mundo empieza a hablar de Santurbán como un sitio destacado. Entonces, así como acá nos creíamos mucha cosa porque en, abajito de Puerto López teníamos petróleo y entonces, ay, qué importancia eso nos hace ver ante el mapa del país y tal. Entonces ellos podrían argumentar, uy, Santurbán se vuelve un sitio famoso y tal. Tercero, la explotación le trae regalías al departamento de Santander, a ambos, que le puede servir para invertir en salud. Regalías es que las grandes empresas que explotan el oro le dan una plática y poquita, pero esos son millones, a los departamentos y a los municipios en los que queda la zona. Entonces acá igualmente le daban, a las petroleras le daban a los municipios donde se explota, les dan todavía, cada vez menos, pero les dan. Cuarto, la explotación de una mina tan grande atrae muchos negocios alrededor que reactivarán la economía después de la pandemia. Entonces, uy, claro, si hay mina y hay trabajadores, pues eso hay bares y hay discotecas y hay gente que llega a vender de todo y entonces se reactiva supuestamente la economía de esos sectores. Quinta, la mina está ubicada en un parque natural, pero si se hace la explotación siguiendo estándares de respeto al medio ambiente, no afectará al ecosistema. Eso dijeron por allá en otros países, donde hay fotos que muestran cómo eran unos lugares y cómo quedaron después de la explotación de oro. Porque para explotar oro se necesita agua. Y fuera de eso se echan un poco de productos químicos directos que van a afectar justamente el agua, que es el gran mérito del páramo. Entonces, alguien podría escribir una columna desarrollando estas 5 ideas. O sea, cogiendo la primera y claro, agrandándole, volviéndola un párrafo, 2 párrafos, y la segunda y tal, y vuelve todo esto una columna. Y entonces uno tendría que hacer la contraargumentación. Les pregunto, a partir de nada, de cero, ¿ustedes qué le contraargumentarían a ese man que escribiría esto? Y ojo que el ejercicio lo vamos a hacer real. Pero que Lo que usted uno de dice, entrada diría, miren, digamos, la uno a mí me parece que el man dice esto, pero yo creo que tal vaina. La 2, igual así. ¿Quién se le mide, Ranky? ¿Quién iba a empezar? O la 3 o la 4, cualquiera. Que uno diga, uy, ahí dice esto, pero por ahí me parece que pasaría esto. O sea, vamos a contraargumentar. la quinta, que esto dice que siguiendo los estándares respecto al medio ambiente no afecta al ecosistema. Pues da igual porque no se puede garantizar que no se dañe algún medio por el que estén explotando el oro.
y se Claro, contamina toda la... por más que traten de enviar eso por, no sé, por otro camino, por otro río, no sé, igual va a terminar afectado toda la zona. Y además lo que bota, los desechos que bota eso, es un agua contaminada que por donde pase, donde sea que pase, va a ir dañando todo, va a ir secando todo, va a ir acabando con esa vegetación propia del páramo, además, que no es tan común y que está hecha por la naturaleza para conservar el agua. En la medida que se acaban todas esas maticas, todos esos arbolitos, pues lo que va quedando es un desierto, ni más ni menos. Es muy difícil garantizar que no las protege. El cuento que echan siempre es el mismo. Ah, pero es que será siguiendo los estándares. Muy complicado. ¿Qué otra le podríamos contradecir a ese man que escribió esto? Que no sería tan rentable después de todo que le están explotando los recursos de la zona y solamente les dan regalías como si, o sea, al fin de cuentas regalías no son mucha plata que digamos, y no creo que eso sea tan útil en comparación con lo que están perdiendo. Ah, bueno, excelente, obvio. Ese es el caso, bueno, claro, eso es Puerto Gaitán. Entonces, los gobiernos cogen las regalías y no saben qué hacer con ellas. Entonces, arman conciertos con los cantantes más famosos y botan millones en vez de pavimentar las calles, hacerle acueducto, mejorar infraestructura, escuelas, salud, hospitales, contratar médicos, en fin, en vez de hacer lo que hay que hacer. Siempre, pero es que es casi siempre, lo que hacen es tirarse la plata porque les llega y no la esperan, no la tienen ahí como a la mano. Entonces no se vuelven ricos de esos que les llegó la plata y no saben qué hacer con ella. Y el daño, en cambio, sí queda. El daño es enorme, deja de haber agua, se daña el acueducto, se daña la vegetación, se daña el medio ambiente, se llena de chusma, porque hoy llega gente de todos lados que llega a qué, a nada, a explotar y a abusar y a robar y a todo. Entonces, ese sería otro argumento. Entonces, solo quería que vieran que así es que funciona. Y lo último que haremos, el jueves va a haber una dirección de curso, entonces tenemos solo una hora. Pero mañana tal vez vamos a hacer un ejercicio en el que les toca escribir, les toca pensar, algo así como este, algo así igualito, vamos a hacer algo así. Veo reloj y son las 7:35. Bueno, no, ya se nos cumple el tiempo y ustedes tienen otra clase ahorita. Entonces, pues por ahora fue todo, quedó claro ahora sí, ¿no? Lo que habíamos visto a pedacitos lo resumí todo, quedó claro. Y la próxima ya vamos a hacer ejercicios concretos en una columna montada y ustedes van a escribirlo acá mismo en vivo y en directo. Entonces, bueno, listos. Fue todo por hoy. Bueno, adiós. Nos veremos, chaitos. Vemos.